Crecimos con poco. Muy poco. No porque quisiéramos vivir así, sino porque la vida nos dio exactamente eso, lo mínimo. Una casa pequeña, paredes gastadas, muebles viejos que ya habían vivido otras vidas antes de llegar a la nuestra. No era un hogar bonito según los ojos del mundo, pero para nosotros era todo lo que teníamos. Y aún así, nunca sentimos vergüenza al cruzar esa puerta. Porque dentro de esas paredes había algo que no se podía comprar, dignidad. Desde pequeños entendimos que el dinero no siempre llega, pero el respeto empieza en casa. Nuestros padres nunca se quejaban en voz alta. No hablaban de lo que faltaba, sino de lo que sí teníamos. Un plato sencillo en la mesa, una luz encendida por la noche, y la certeza de que, pase lo que pase, nadie iba a quitarnos la dignidad. No había lujos, pero sí normas. No había regalos caros, pero sí valores firmes. Mientras otros niños hablaban de juguetes nuevos, nosotros aprendimos a compartir lo poco que había. Un solo par de zapatos tenía que durar todo el año. Una mochila vieja se remendaba una y otra vez. Y aunque a veces dolía ver la diferencia, en casa nos enseñaron a no bajar la cabeza. No somos menos que nadie, decía nuestra madre con una calma que parecía inquebrantable. Podemos no tener dinero, pero tenemos orgullo. Las mañanas comenzaban temprano. El sonido del día no era un despertador moderno, sino el movimiento silencioso de nuestros padres preparándose para trabajar. Salían antes de que el sol se levantara y volvían cuando el cansancio ya se notaba en los hombros. Nunca los vimos rendirse. Nunca los vimos pedir limosna emocional a la vida. Esa fue nuestra primera lección, aunque entonces no lo sabíamos, la dignidad no se explica, se vive. Había momentos en los que el hambre tocaba la puerta. Momentos en los que el silencio pesaba más que las palabras. Pero incluso en esos instantes, nadie en casa se victimizaba. Aprendimos a ser fuertes sin hacer ruido. A resistir sin gritar. A mirar al frente aunque el camino estuviera lleno de piedras. Y eso, con el tiempo, nos marcó para siempre. No éramos ricos, pero éramos honestos. No teníamos casi nada, pero sabíamos quiénes éramos. En un mundo que mide el valor por lo que se posee, nosotros crecimos midiendo el valor por cómo uno se comporta cuando no tiene nada. Y eso nos hizo diferentes. Más callados. Más observadores. Más conscientes de que la vida no regala nada, pero tampoco puede quitarte lo que llevas dentro. Sin embargo, fuera de casa el mundo era distinto. Allí no importaban los valores, sino la apariencia. Allí empezamos a notar las miradas, los comentarios, las comparaciones. Y fue entonces cuando entendimos que crecer con poco no solo significaba tener menos cosas, también significaba aprender a soportar el juicio de los demás. Y sin saberlo, ese fue solo el comienzo. Había muchas cosas que no teníamos, y lo sabíamos desde muy temprano. No hacía falta que nadie nos lo recordara, porque el mundo se encargaba de hacerlo cada día. Bastaba con entrar a una tienda y mirar sin tocar. Bastaba con escuchar a otros hablar de vacaciones, de regalos, de cosas que para nosotros eran solo palabras lejanas. Aprendimos a desear en silencio, sin exigir, sin pedir explicaciones a la vida. En la escuela, las diferencias se hacían más evidentes. Mientras algunos llegaban con ropa nueva, nosotros repetíamos la misma una y otra vez. Los cuadernos pasaban de un año al otro, con páginas arrancadas y esquinas dobladas. A veces intentábamos disimularlo, pero los niños siempre notan lo que falta. Y aunque nadie lo decía directamente, las miradas bastaban para entenderlo todo. No teníamos juguetes caros. No teníamos fiestas grandes. No teníamos cumpleaños llenos de regalos. Pero teníamos algo que muchos no, la costumbre de agradecer. Cada cosa pequeña se celebraba como si fuera un logro enorme. Un lápiz nuevo, un cuaderno limpio, una comida un poco más abundante de lo normal. Aprendimos a valorar lo mínimo porque sabíamos que nada estaba garantizado. Había días en los que sentíamos vergüenza, no porque nuestros padres nos la enseñaran, sino porque el entorno la empujaba hacia nosotros. Vergüenza de no poder devolver una invitación. Vergüenza de decir no puedo. Vergüenza de quedarnos al margen. Pero incluso en esos momentos, algo dentro de nosotros se negaba a romperse.
Algo nos decía que no era culpa nuestra. Que tener poco no nos hacía menos. En casa, nadie se comparaba con los demás. Allí no existía la envidia. Si algo faltaba, se aceptaba. Si algo llegaba, se cuidaba. Nos enseñaron que la pobreza no estaba en el bolsillo, sino en la actitud. Que había personas con mucho dinero y muy poca dignidad, y otras con casi nada, pero con un corazón enorme. Y nosotros crecimos queriendo pertenecer siempre al segundo grupo. Con el tiempo, empezamos a entender que lo que no teníamos también nos estaba formando. Nos hacía más atentos, más responsables, más conscientes de cada paso. Mientras otros se quejaban por caprichos, nosotros aprendimos a callar y a observar. A escuchar más de lo que hablábamos. A no dar nada por hecho. Pero el mundo no siempre recompensa el silencio ni la humildad. A veces, lo único que hace es aprovecharse de ellos. Y fue así como, sin buscarlo, llegó el primer momento en el que sentimos el peso real de no tener nada, no solo en el bolsillo, sino en la mirada de los demás. Ese día, algo cambió para siempre. El primer golpe de la vida no llegó con gritos ni con violencia. Llegó de una forma mucho más silenciosa, mucho más cruel. Llegó en forma de palabras dichas sin pensar, de risas ahogadas, de miradas que juzgan sin conocer. Fue uno de esos momentos que parecen pequeños para los demás, pero que a uno lo acompañan toda la vida. Ocurrió en un lugar cotidiano, uno de esos espacios donde uno debería sentirse seguro. No fue necesario que nadie levantara la voz. Bastó con una frase lanzada al aire, con una comparación innecesaria, con un gesto de desprecio. En ese instante entendimos algo que nunca olvidaríamos: para el mundo, no todos valen lo mismo. Y casi siempre, el valor se mide por lo que se tiene. Sentimos como el calor subía al rostro y como la garganta se cerraba. Queríamos decir algo, defendernos, explicar que no éramos así por elección. Pero no lo hicimos. No porque no tuviéramos palabras, sino porque la dignidad que nos enseñaron no sabía gritar. Bajamos la mirada, apretamos los dientes y seguimos adelante. Ese silencio fue nuestra primera forma de resistencia. Cuando volvimos a casa, no contamos nada. No queríamos preocupar a nadie. Nuestros padres ya cargaban con demasiado. Nos encerramos en nosotros mismos, convencidos de que mostrar dolor era una forma de debilidad. Esa noche, el techo parecía más bajo, el silencio más pesado. Por primera vez, sentimos rabia. No contra las personas, sino contra la injusticia. Ese día entendimos que crecer con poco no solo significaba carecer de cosas materiales. Significaba aprender a soportar la humillación sin perder la compostura. Significaba aceptar que algunos siempre mirarían por encima del hombro. Y lo más difícil, significaba no dejar que eso nos definiera. Lloramos en silencio. No por vergüenza, sino por impotencia. Por no poder cambiar la situación de inmediato. Por sentir que, hagas lo que hagas, siempre habrá alguien dispuesto a recordarte lo que no tienes. Pero entre esas lágrimas nació algo distinto. Algo más fuerte. Una idea que empezó a tomar forma sin que lo notáramos. Nos prometimos, sin decirlo en voz alta, que ese no sería nuestro final. Que nadie volvería a decidir nuestro valor. Que algún día, sin necesidad de presumir, demostraríamos quiénes éramos de verdad. No con palabras, sino con hechos. No con dinero, sino con carácter. Ese fue el momento en el que dejamos de ser solo niños. Ese fue el instante en el que entendimos que la vida no sería justa, pero que nosotros sí podíamos serlo con nosotros mismos. Y sin saberlo, acabábamos de dar el primer paso hacia algo mucho más grande. Hay promesas que no se dicen en voz alta. No se comparten con nadie, no se escriben en ningún lugar. Simplemente se hacen por dentro, en silencio, cuando uno entiende que ya no puede seguir siendo el mismo. La nuestra nació después de aquel golpe, en un momento de calma aparente, cuando todo parecía igual por fuera, pero por dentro ya nada lo era. No prometimos ser ricos. No prometimos vengarnos. No prometimos demostrar nada a nadie. La promesa fue mucho más sencilla y, al mismo tiempo, más difícil de cumplir: nunca perder la dignidad. Pasara lo que pasara, aunque la vida nos empujara al suelo, aunque nadie nos tendiera la mano,
Decidimos que no íbamos a convertirnos en aquello que nos había herido. A partir de ese día, empezamos a observar el mundo con otros ojos. Cada gesto, cada palabra, cada oportunidad se analizaba con cuidado. Aprendimos a medir nuestras acciones, a controlar nuestras reacciones. Sabíamos que no podíamos permitirnos errores, porque para quienes tienen poco, cada error cuesta el doble. Y aún así, no nos quejamos. Aceptamos la carga en silencio. Nuestros padres nunca supieron de esa promesa, pero la cumplimos siguiendo su ejemplo. Trabajar duro, respetar a los demás, no humillar a nadie, ni siquiera cuando la tentación aparecía. Porque entendimos algo fundamental: la verdadera fuerza no está en imponerse, sino en mantenerse fiel a uno mismo cuando nadie mira. Con el tiempo, esa promesa silenciosa se convirtió en una forma de vivir. No respondíamos a las provocaciones. No competíamos por atención. Preferíamos pasar desapercibidos antes que traicionar lo que nos habían enseñado. Y aunque muchas veces parecía que el mundo premiaba a los más ruidosos, nosotros seguíamos firmes, convencidos de que el carácter se construye en la sombra. Pero vivir así también tenía un precio. Crecer con esa responsabilidad nos hizo madurar antes de tiempo. Mientras otros vivían sin preocupaciones, nosotros cargábamos con preguntas que no correspondían a nuestra edad. ¿Y si nunca salimos de esto? ¿Y si todo el esfuerzo no sirve de nada? Eran dudas que aparecían de noche, cuando el silencio lo amplifica todo. Aún así, cada mañana volvíamos a levantarnos. No por esperanza ciega, sino por convicción. Porque sabíamos que rendirse significaba aceptar la versión que el mundo tenía de nosotros. Y eso era algo que no podíamos permitir. Sin darnos cuenta, empezábamos a cambiar. A crecer. A endurecernos por dentro sin perder la sensibilidad. Y aunque el camino apenas comenzaba, ya no éramos los mismos que antes. Porque una promesa hecha en silencio, cuando se cumple, tiene el poder de cambiarlo todo. Crecimos más rápido de lo que deberíamos. No porque quisiéramos saltarnos etapas, sino porque la vida no nos dio otra opción. Mientras otros todavía podían permitirse soñar sin límites, nosotros aprendimos a calcular, a medir, a pensar 2 veces antes de cada decisión. La infancia se nos escapó entre responsabilidades que no correspondían a nuestra edad. Muy pronto entendimos que ayudar en casa no era una elección, sino una necesidad. Pequeños trabajos, favores, cualquier cosa que pudiera aportar un poco más. No era mucho, pero cada gesto contaba. Y aunque nadie nos lo pidió directamente, sentíamos que era nuestra obligación. Porque cuando uno crece con poco, aprende que el esfuerzo colectivo es la única forma de avanzar. Había cansancio, mucho cansancio. Días largos, noches cortas. Momentos en los que el cuerpo pedía descanso, pero la mente no lo permitía. Aún así, no nos quejábamos. No porque no doliera, sino porque sabíamos que otros dependían de nosotros. Esa carga nos hizo fuertes, pero también nos robó cierta ligereza que nunca recuperamos del todo. Mientras nuestros compañeros hablaban de planes, de futuro, de sueños grandes, nosotros pensábamos en lo inmediato. En llegar a fin de mes. En no fallar. En no convertirnos en una carga más. Aprendimos a posponer nuestros deseos, a guardarlos en un rincón, con la esperanza de que algún día habría espacio para ellos. Ese crecimiento acelerado nos hizo diferentes. Más serios. Más reservados. A veces parecía que vivíamos siempre un paso adelante, anticipando problemas que aún no habían ocurrido. Y aunque por fuera parecíamos firmes, por dentro acumulábamos dudas. ¿Valía la pena tanto sacrificio? ¿O simplemente estábamos sobreviviendo sin vivir realmente? Pero incluso en esos momentos de incertidumbre, algo nos mantenía en pie. La promesa silenciosa seguía intacta. No queríamos éxito fácil ni atajos dudosos. Queríamos avanzar con la cabeza en alto, aunque el camino fuera más lento. Porque sabíamos que, al final, lo único que nadie podría quitarnos sería la forma en la que habíamos llegado. A medida que los años pasaban, el peso aumentaba. Las responsabilidades crecían. Y con ellas, la sensación de que cualquier error podría echarlo todo a perder. Vivíamos con esa presión constante, aprendiendo a respirar hondo y a seguir adelante,
incluso cuando el miedo se hacía presente. Y fue justo cuando pensábamos que ya lo habíamos visto todo, cuando la vida decidió ponernos a prueba de verdad. Hubo un momento en el que todo pareció demasiado. No llegó de golpe, sino poco a poco, como una acumulación silenciosa de cansancio, decepción y miedo. Un día te levantas y sientes que, por más que te esfuerces, nada cambia. Que avanzas, pero siempre estás en el mismo lugar. Y esa sensación, cuando se instala, es peligrosa. Las oportunidades no aparecían. O si lo hacían, parecían estar siempre fuera de nuestro alcance. Veíamos cómo otros avanzaban con más facilidad, como las puertas se abrían para algunos sin que tuvieran que llamar 2 veces. Y aunque intentábamos no compararnos, era imposible no preguntarse por qué. ¿Qué estábamos haciendo mal? ¿O simplemente así funcionaba el mundo? El cansancio ya no era solo físico. Era mental, emocional. Empezamos a dudar de nosotros mismos. De nuestras decisiones. Incluso de la promesa que nos había guiado durante tanto tiempo. Por primera vez, la idea de rendirse cruzó la mente. No como un deseo, sino como un pensamiento que asusta precisamente porque parece lógico. Había días en los que el silencio pesaba más que nunca. No hablábamos de lo que sentíamos, porque no queríamos ser una carga. Pero por dentro, la presión crecía. La sensación de estar atrapados, de no avanzar, de haber dado todo sin recibir nada a cambio. En esos momentos, la dignidad parecía una palabra demasiado grande para una realidad tan pequeña. Y aún así, algo nos detenía. Una voz interna que recordaba de dónde veníamos. Que nos repetía que rendirse no era solo abandonar un camino, sino traicionar todo lo que nos habían enseñado. Porque no se trataba de ganar o perder, sino de cómo enfrentábamos la derrota cuando llegaba. Estuvimos muy cerca de tomar decisiones equivocadas. Atajos que prometían resultados rápidos, pero a un precio demasiado alto. Momentos en los que la tentación de dejar de ser quienes éramos apareció con fuerza. Y fue justo ahí, en ese límite invisible, donde entendimos que la verdadera prueba no era la pobreza, sino la desesperación. Respiramos hondo. Nos detuvimos. Y decidimos aguantar un poco más. No porque tuviéramos garantías, sino porque aún nos quedaba dignidad. Porque aunque todo parecía empujarnos hacia abajo, no queríamos convertirnos en aquello que siempre habíamos rechazado. Y entonces, cuando menos lo esperábamos, algo pequeño ocurrió. Algo que, en ese momento, parecía insignificante. Pero que terminó cambiándolo todo. No fue un gran logro ni un cambio espectacular. No hubo aplausos ni reconocimientos inmediatos. Fue algo pequeño, casi imperceptible para los demás. Pero para nosotros, significó todo. Porque por primera vez, alguien nos miró de una forma distinta. No con lástima. No con superioridad. Con respeto. Ese respeto no llegó de la noche a la mañana. Fue el resultado de años de constancia, de cumplir sin prometer, de trabajar sin alardear. De estar cuando hacía falta y desaparecer cuando no. Poco a poco, las personas empezaron a notar que siempre respondíamos de la misma manera. Que no fallábamos. Que no buscábamos ventajas. Que nuestra palabra tenía peso. Y eso cambió la dinámica. Las miradas se suavizaron. Los comentarios cesaron. Ya no éramos los que tienen poco, sino los que se mantienen firmes. No porque hubiéramos conseguido dinero, sino porque habíamos demostrado carácter. Y en un mundo donde muchos se venden al mejor postor, eso es raro. Lo más curioso fue entender que la dignidad, esa que parecía tan inútil en los momentos más duros, era precisamente lo que nos había traído hasta ahí. No nos había hecho avanzar más rápido, pero nos había permitido avanzar sin perder el respeto propio. Y cuando uno se respeta a sí mismo, tarde o temprano, los demás lo notan. Seguíamos teniendo poco. Nada había cambiado demasiado por fuera. Pero por dentro, algo se acomodó. La inseguridad empezó a ceder espacio a una calma nueva. No una felicidad exagerada, sino una tranquilidad profunda. La certeza de que, pasara lo que pasara, ya nadie podía hacernos sentir menos. Ese respeto ganado no nos hizo arrogantes. Al contrario.
Nos volvió más conscientes del camino recorrido. Más empáticos con quienes aún luchaban en silencio. Porque sabíamos lo que se siente estar en el otro lado, esperando que alguien vea más allá de lo que tienes. Y aunque aún quedaba mucho por recorrer, entendimos que ya habíamos superado algo importante. Que habíamos resistido la parte más dura sin rompernos. Y que, quizás, todo ese esfuerzo tenía un sentido que solo ahora empezábamos a comprender. Pero la lección final aún no había llegado. Hoy, cuando miramos atrás, no vemos una historia de carencias. Vemos un camino. Uno lleno de obstáculos, sí, pero también de decisiones que nos definieron. No siempre tomamos la opción más fácil, ni la más rápida. Muchas veces elegimos la más difícil. Y aunque en su momento dolió, hoy entendemos por qué tenía que ser así. Seguimos sin tenerlo todo. Nunca lo tuvimos. Pero aprendimos que la verdadera riqueza no se mide por lo que se acumula, sino por lo que no estás dispuesto a perder. Y para nosotros, la dignidad siempre estuvo en ese lugar intocable. Nunca fue negociable. Nunca fue una moneda de cambio. Crecimos entendiendo que nadie te debe nada. Que el respeto no se exige, se gana. Que la vida no es justa, pero uno puede elegir serlo. Y esa elección, repetida día tras día, fue lo que nos sostuvo cuando todo parecía derrumbarse. Cuando rendirse parecía lógico. Cuando seguir parecía inútil. Hoy podemos caminar con la cabeza en alto. No porque hayamos vencido a nadie, sino porque no nos traicionamos a nosotros mismos. Porque incluso en los momentos más oscuros, elegimos no cruzar ciertas líneas. Elegimos mantenernos fieles a quienes éramos, incluso cuando nadie estaba mirando. Si algo aprendimos de crecer con poco, es que el carácter se forja en la escasez. Que los valores se ponen a prueba cuando no hay nada más a lo que aferrarse. Y que la dignidad, cuando se cuida, se convierte en una fuerza silenciosa que te acompaña toda la vida. Esta no es una historia de éxito fácil. Es una historia de resistencia. De paciencia. De respeto propio. Y si alguien que escucha esto hoy siente que tiene poco, que el camino es injusto o demasiado pesado, solo podemos decir una cosa. Tal vez crecimos con poco. Pero nunca, nunca sin dignidad.